Cuando me di cuenta de que mi familia estaba reunida sin mí, entendí que era hora de mirarme de verdad. No fue una revelación repentina, sino una punzada lenta, casi imperceptible, que se fue instalando en mi pecho mientras escuchaba las risas apagadas detrás de la puerta cerrada. Había vendido mi casa, el único refugio que sentía realmente mío, para ayudar a mi hija en un momento que ella describió como decisivo. Lo hice sin dudar, convencida de que el amor se demuestra con hechos, no con palabras. Pero al día siguiente, con la frialdad de quien cierra una ventana para que no entre el frío, me pidió que me fuera. Así, sin rodeos, sin una lágrima, sin un abrazo. No sé si alguna vez podré describir con exactitud la mezcla de incredulidad y vacío que sentí en ese instante. Me quedé de pie, con la maleta a medio hacer, mirando los objetos que había traído conmigo, como si fueran testigos mudos de mi ingenuidad. Había creído, durante años, que el sacrificio era la forma más pura de amor, que sí me entregaba por completo, si renunciaba a mis propios sueños, si estaba siempre disponible, algún día recibiría a cambio un lugar seguro en el corazón de los míos. ¡Qué error tan doloroso! Recuerdo el sonido de la puerta cerrándose a mis espaldas, el eco de mis pasos en el pasillo, la sensación de estar flotando en un espacio donde ya no pertenecía. No lloré de inmediato. Me senté en un banco del parque más cercano, con la bolsa apretada entre las manos, y dejé que el silencio me envolviera. Fue en ese momento, en medio de la nada, cuando comprendí que había estado viviendo para otros, esperando migajas de afecto, mendigando reconocimiento. Me sentí invisible, descartable, como si mi existencia hubiera dejado de tener peso. Pero antes de continuar, necesito contar cómo llegué hasta allí. No fue un solo día, ni una sola decisión. Fue una cadena de pequeñas renuncias, de silencios acumulados, de sonrisas forzadas para no incomodar. Mi madre solía decir que la dignidad es el mayor tesoro de una mujer. Pero yo, en mi afán de ser aceptada, fui dejando ese tesoro en manos ajenas, confiando en que sabrían cuidarlo. Crecí en una casa modesta, donde el respeto era ley y el cariño, un bien escaso pero valioso. Aprendí desde niña a no pedir demasiado, a conformarme con lo que había. Cuando formé mi propia familia, juré que mis hijos nunca sentirían esa carencia. Les di todo lo que pude y mucho más de lo que tenía. Me esforcé por ser la madre que nunca tuve, la que escucha a la que abraza, la que está presente en cada momento importante. Pero la vida, con su manera sutil de desgastar las cosas, fue mostrando que el afecto no siempre es correspondido en la misma medida. Los primeros años de mi matrimonio fueron una época de esperanza y promesas. Mi esposo y yo éramos jóvenes, llenos de sueños y planes. Construimos nuestro hogar con esfuerzo, ladrillo a ladrillo, y cada rincón de la casa llevaba mi huella. Me dediqué a ellos con una entrega absoluta, convencida de que el amor era suficiente para mantenernos unidos. Pero la vida, con su manera sutil de desgastar las cosas, fue mostrando que el afecto no siempre es correspondido en la misma medida. Mis hijos crecieron rodeados de cuidados, de atenciones que yo misma nunca recibí. Me esforzaba por estar presente en cada momento importante, por celebrar sus logros y consolar sus fracasos. Sin embargo, a medida que pasaban los años, empecé a notar una distancia que no supe nombrar. Era como si, poco a poco, se fueran alejando, construyendo sus propios mundos donde yo apenas tenía un lugar. Al principio, pensé que era normal, que los hijos deben volar y buscar su propio camino. Pero había algo más, una frialdad que se instaló en la casa y que yo intentaba disipar con gestos de cariño, con palabras amables, con detalles que pasaban desapercibidos. La primera vez que sentí el peso de la ingratitud fue una tarde de invierno. Había preparado una cena especial para celebrar el cumpleaños de mi hija Mayo, Ere. Pasé horas en la cocina, recordando sus platos favoritos, decorando la mesa con esmero.
Cuando llegó, apenas me miró. Se sentó, sacó el teléfono y respondió mensajes durante toda la comida. Sus hermanos la imitaron y mi esposo, cansado, se limitó a comer en silencio. Nadie notó el esfuerzo ni el amor puesto en cada detalle. Esa noche, mientras recogía los platos, sentí una punzada de tristeza, pero me convencí de que era solo cansancio. Con el tiempo, esos episodios se volvieron habituales. Los cumpleaños, las fiestas, los domingos en familia, todo se transformó en una rutina vacía, donde yo era la única que parecía interesada en mantener los lazos. Empecé a sentirme invisible, como si mi presencia fuera un adorno más en la casa. Aún así, seguí esforzándome, creyendo que si daba un poco más, si era más comprensiva, más paciente, todo volvería a ser como antes. La vida, sin embargo, tenía otros planes. Mi esposo enfermó y de repente toda la responsabilidad recayó sobre mis hombros. Cuidarlo fue una tarea agotadora, pero lo hice con amor, convencida de que el sacrificio era parte de mi destino. Mis hijos, ya adultos, venían de vez en cuando, pero sus visitas eran breves, casi por compromiso. Yo justificaba su ausencia, pensando que estaban ocupados, que la vida moderna no deja tiempo para nada, pero en el fondo sentía que algo se había roto entre nosotros. Cuando mi esposo falleció, la casa se llenó de gente durante el velorio. Recibí abrazos, palabras de consuelo, promesas de compañía. Pero apenas pasó el tiempo, el silencio volvió a instalarse en mi vida. Mis hijos regresaron a sus rutinas y yo quedé sola en una casa demasiado grande para una sola persona. Fue entonces cuando mi hija menor me propuso vender la casa y mudarme con ella. Me habló de lo difícil que era mantener 2 hogares, de lo práctico que sería vivir juntas, de lo bien que me haría estar cerca de sus hijos. Sus palabras me llenaron de esperanza. Pensé que, al fin, tendría un lugar en la vida de alguien, que mi compañía sería valorada. La venta de la casa fue un proceso doloroso. Cada objeto, cada mueble, cada fotografía guardaba una historia, un pedazo de mi vida. Empaqué mis cosas con lágrimas en los ojos, despidiéndome de los recuerdos, de los sueños que alguna vez tuve, pero lo hice convencida de que era lo mejor, de que el amor de mi hija compensaría cualquier pérdida. Me mudé a su casa con la ilusión de empezar de nuevo, de ser útil, de compartir mi tiempo y mi experiencia. Al principio, todo parecía ir bien. Ayudaba en la casa, cuidaba a mis nietos, cocinaba, limpiaba, hacía las compras. Me sentía parte de algo, aunque a veces notaba miradas de fastidio, comentarios al pasar, gestos de impaciencia. Me repetía que era normal, que la convivencia no es fácil, que debía adaptarme. Pero poco a poco, la incomodidad fue creciendo. Mi yerno apenas me dirigía la palabra y mi hija, antes tan cariñosa, empezó a mostrarse distante. Los niños, absorbidos por sus propios intereses, apenas notaban mi presencia. Un día, escuché una conversación detrás de la puerta. Mi hija le decía a su esposo que yo estaba ocupando demasiado espacio, que la casa se sentía pequeña, que necesitaban privacidad. Sentí un nudo en la garganta, pero no dije nada. Me limité a sonreír, a fingir que no había escuchado. Esa noche me costó dormir. Me pregunté si había hecho mal en vender mi casa, si había sido una carga para ellos. La duda se instaló en mi corazón y empecé a cuestionar cada uno de mis actos. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeños desprecios. Un plato frío en la mesa, una puerta cerrada, una invitación a salir que no incluía mi nombre. Me volví invisible en mi propio hogar. Intenté hablar con mi hija, pero siempre estaba ocupada. Siempre tenía algo más importante que atender. Busqué consuelo en mis amigas, pero la mayoría vivía lejos, ocupadas con sus propias familias. Me sentí sola, más sola que nunca. La gota que colmó el vaso llegó una mañana cualquiera.
Mi hija me llamó a la cocina y, sin mirarme a los ojos, me dijo que necesitaban el espacio, que debía buscar otro lugar donde vivir. No hubo discusión, ni lágrimas, ni abrazos. Solo una frase seca, definitiva. Me quedé de pie, sin saber qué decir, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Había dado todo por ella, había renunciado a mi hogar, a mi independencia, y ahora me pedía que me fuera como si fuera una extraña. Recogí mis cosas en silencio, tratando de no hacer ruido, de no molestar. Salí de la casa con la cabeza baja, sintiendo que había fracasado como madre, como mujer, como persona. Caminé sin rumbo, buscando un lugar donde refugiarme, donde lamer mis heridas. Me senté en un banco del parque, como tantas otras veces, y dejé que las lágrimas corrieran libres. No era solo tristeza lo que sentía, era una mezcla de rabia, de decepción, de incredulidad. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿En qué momento me había perdido a mí misma? Pasé la noche en casa de una vecina que me recibió con los brazos abiertos. Me ofreció una taza de té y un hombro donde llorar. Hablamos durante horas repasando mi vida, mis decisiones, mis errores. Por primera vez, me permití reconocer que había sido demasiado generosa, que había dado sin medida, sin pensar en mí. Mi vecina me miró a los ojos y me dijo que era hora de pensar en mi propio bienestar, de dejar de mendigar afecto, de recuperar mi dignidad. Esa noche, mientras intentaba dormir en un sofá ajeno, comprendí que cada lágrima que había derramado era una semilla de fuerza, que el dolor, por más intenso que fuera, podía transformarse en coraje. Decidí que no volvería a permitir que nadie me tratara como un estorbo, que merecía respeto, que mi vida tenía valor, aunque otros no lo vieran. No fue una decisión fácil ni inmediata, pero en ese momento, en medio de la oscuridad, sentí que algo dentro de mí empezaba a despertar. A la mañana siguiente, me miré al espejo y apenas me reconocí. Había ojeras, arrugas, señales de cansancio, pero también una chispa nueva en mis ojos. Me prometí a mí misma que no volvería a ceder mi dignidad por nada ni por nadie, que aunque tuviera que empezar de cero, lo haría con la frente en alto. Porque, al final, la vida no se mide por lo que damos a los demás, sino por lo que somos capaces de darnos a nosotros mismos. Lo que no sabía entonces era que lo peor aún estaba por venir, que la verdadera prueba de mi fortaleza apenas comenzaba. Mi madre siempre repetía que la dignidad era el mayor tesoro de una mujer. Pero yo, en mi afán de pertenecer, fui cediendo ese tesoro poco a poco, sin darme cuenta. Ahora, al mirar hacia atrás, veo con claridad cómo cada pequeña concesión fue abriendo grietas en mi alma, hasta que un día ya no supe quién era realmente. La vida me enseñó a callar, a no reclaimer, a aceptar lo que me daban, aunque fuera poco. Crecí en un hogar donde el cariño era un bien escaso. Y quizás por eso, cuando tuve a mis propios hijos, juré que ellos nunca sentirían esa falta. Les entregué todo lo que tenía, y mucho más de lo que podía. Recuerdo los primeros años de mi matrimonio como una época de esperanza y promesas. Mi esposo y yo éramos jóvenes, llenos de sueños y planes. Construimos nuestro hogar con esfuerzo, ladrillo a ladrillo, y cada rincón de la casa llevaba mi huella. Me dediqué a ellos con una entrega absoluta, convencida de que el amor era suficiente para mantenernos unidos. Pero la vida, con su manera sutil de desgastar las cosas, fue mostrando que el afecto no siempre es correspondido en la misma medida. Mis hijos crecieron rodeados de cuidados, de atenciones que yo misma nunca recibí. Me esforzaba por estar presente en cada momento importante, por celebrar sus logros y consolar sus fracasos. Sin embargo, a medida que pasaban los años, empecé a notar una distancia que no supe nombrar. Era como si, poco a poco, se fueran alejando, construyendo sus propios mundos donde yo apenas tenía un lugar. Al principio,
Pensé que era normal, que los hijos deben volar y buscar su propio camino. Pero había algo más, una frialdad que se instaló en la casa y que yo intentaba disipar con gestos de cariño, con palabras amables, con detalles que pasaban desapercibidos. La primera vez que sentí el peso de la ingratitud fue una tarde de invierno. Había preparado una cena especial para celebrar el cumpleaños de mi hija Mayo, Ere. Pasé horas en la cocina, recordando sus platos favoritos, decorando la mesa con esmero. Cuando llegó, apenas me miró. Se sentó, sacó el teléfono y respondió mensajes durante toda la comida. Sus hermanos la imitaron, y mi esposo, cansado, se limitó a comer en silencio. Nadie notó el esfuerzo, ni el amor puesto en cada detalle. Esa noche, mientras recogía los platos, sentí una punzada de tristeza, pero me convencí de que era solo cansancio. Con el tiempo, esos episodios se volvieron habituales. Los cumpleaños, las fiestas, los domingos en familia, todo se transformó en una rutina vacía, donde yo era la única que parecía interesada en mantener los lazos. Empecé a sentirme invisible, como si mi presencia fuera un adorno más en la casa. Aún así, seguí esforzándome, creyendo que si daba un poco más, si era más comprensiva, más paciente, todo volvería a ser como antes. La vida, sin embargo, tenía otros planes. Mi esposo enfermó y de repente toda la responsabilidad recayó sobre mis hombros. Cuidarlo fue una tarea agotadora, pero lo hice con amor, convencida de que el sacrificio era parte de mi destino. Mis hijos, ya adultos, venían de vez en cuando, pero sus visitas eran breves, casi por compromiso. Yo justificaba su ausencia, pensando que estaban ocupados, que la vida moderna no deja tiempo para nada. Pero en el fondo, sentía que algo se había roto entre nosotros. Cuando mi esposo falleció, la casa se llenó de gente durante el velorio. Recibía abrazos, palabras de consuelo, promesas de compañía. Pero apenas pasó el tiempo, el silencio volvió a instalarse en mi vida. Mis hijos regresaron a sus rutinas, y yo quedé sola en una casa demasiado grande para una sola persona. Fue entonces cuando mi hija menor me propuso vender la casa y mudarme con ella. Me habló de lo difícil que era mantener dos hogares, de lo práctico que sería vivir juntas, de lo bien que me haría estar cerca de sus hijos. Sus palabras me llenaron de esperanza. Pensé que, al fin, tendría un lugar en la vida de alguien, que mi compañía sería valorada. La venta de la casa fue un proceso doloroso. Cada objeto, cada mueble, cada fotografía guardaba una historia, un pedazo de mi vida. Empaqué mis cosas con lágrimas en los ojos, despidiéndome de los recuerdos, de los sueños que alguna vez tuve. Pero lo hice convencida de que era lo mejor, de que el amor de mi hija compensaría cualquier pérdida. Me mudé a su casa con la ilusión de empezar de nuevo, de ser útil, de compartir mi tiempo y mi experiencia. Al principio, todo parecía ir bien. Ayudaba en la casa, cuidaba a mis nietos, cocinaba, limpiaba, hacía las compras. Me sentía parte de algo, aunque a veces notaba miradas de fastidio, comentarios al pasar, gestos de impaciencia. Me repetía que era normal, que la convivencia no es fácil, que debía adaptarme. Pero poco a poco, la incomodidad fue creciendo. Mi yerno apenas me dirigía la palabra y mi hija, antes tan cariñosa, empezó a mostrarse distante. Los niños, absorbidos por sus propios intereses, apenas notaban mi presencia. Un día escuché una conversación detrás de la puerta. Mi hija le decía a su esposo que yo estaba ocupando demasiado espacio, que la casa se sentía pequeña, que necesitaban privacidad. Sentí un nudo en la garganta, pero no dije nada. Me limité a sonreír, a fingir que no había escuchado. Esa noche me costó dormir. Me pregunté si había hecho mal en vender mi casa, si había sido una carga para ellos. La duda se instaló en mi corazón y empecé a cuestionar cada uno de mis actos. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeños desprecios. Un plato frío en la mesa,
una puerta cerrada, una invitación a salir que no incluía mi nombre. Me volví invisible en mi propio hogar. Intenté hablar con mi hija, pero siempre estaba ocupada. Siempre tenía algo más importante que atender. Busqué consuelo en mis amigas, pero la mayoría vivía lejos, ocupadas con sus propias familias. Me sentí sola, más sola que nunca. La gota que colmó el vaso llegó una mañana cualquiera. Mi hija me llamó a la cocina y sin mirarme a los ojos me dijo que necesitaban el espacio, que debía buscar otro lugar donde vivir. No hubo discusión, ni lágrimas, ni abrazos, solo una frase seca, definitiva. Me quedé de pie, sin saber qué decir, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Había dado todo por ella, había renunciado a mi hogar, a mi independencia, y ahora me pedía que me fuera, como si fuera una extraña. Recogí mis cosas en silencio, tratando de no hacer ruido, de no molestar. Salí de la casa con la cabeza baja, sintiendo que había fracasado como madre, como mujer, como persona. Caminé sin rumbo, buscando un lugar donde refugiarme, donde lamer mis heridas. Me senté en un banco del parque, como tantas otras veces, y dejé que las lágrimas corrieran libres. No era solo tristeza lo que sentía, era una mezcla de rabia, de decepción, de incredulidad. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿En qué momento me había perdido a mí misma? Pasé la noche en casa de una vecina, que me recibió con los brazos abiertos. Me ofreció una taza de té y un hombro donde llorar. Hablamos durante horas, repasando mi vida, mis decisiones, mis errores. Por primera vez, me permití reconocer que había sido demasiado generosa, que había dado sin medida, sin pensar en mí. Mi vecina me miró a los ojos y me dijo que era hora de pensar en mi propio bienestar, de dejar de mendigar afecto, de recuperar mi dignidad. Esa noche, mientras intentaba dormir en un sofá ajeno, comprendí que cada lágrima que había derramado era una semilla de fuerza, que el dolor, por más intenso que fuera, podía transformarse en coraje. Decidí que no volvería a permitir que nadie me tratara como un estorbo, que merecía respeto, que mi vida tenía valor, aunque otros no lo vieran. No fue una decisión fácil, ni inmediata, pero en ese momento, en medio de la oscuridad, sentí que algo dentro de mí empezaba a despertar. A la mañana siguiente me miré al espejo y apenas me reconocí. Había ojeras, arrugas, señales de cansancio, pero también una chispa nueva en mis ojos. Me prometí a mí misma que no volvería a ceder mi dignidad por nada ni por nadie, que aunque tuviera que empezar de cero, lo haría con la frente en alto, porque al final, la vida no se mide por lo que damos a los demás, sino por lo que somos capaces de darnos a nosotros mismos. Lo que no sabía entonces era que lo peor aún estaba por venir, que la verdadera prueba de mi fortaleza apenas comenzaba. Despertar en un sofá ajeno, envuelta en una manta prestada, fue el primer golpe de realidad. El aroma a café recién hecho se mezclaba con la sensación de desarraigo. Mi vecina, con su generosidad silenciosa, me ofreció un desayuno sencillo y una mirada comprensiva. Agradecí en silencio, sintiendo que cada gesto amable era un bálsamo para mi corazón herido. Sin embargo, la vergüenza me pesaba. No era fácil aceptar ayuda, después de tantos años creyendo que mi papel era sostener, no ser sostenida. Durante los días siguientes, me dediqué a buscar un lugar donde quedarme. Recorrí calles conocidas, visité agencias inmobiliarias, pregunté por habitaciones en alquiler. El dinero de la venta de mi casa, que había entregado a mi hija con la esperanza de asegurar su futuro, ya no estaba en mis manos. Me quedaba apenas lo suficiente para sobrevivir un tiempo, pero la incertidumbre era abrumadora. Cada vez que pensaba en el pasado reciente, sentía una mezcla de rabia y tristeza. Había confiado ciegamente, sin imaginar que la generosidad podía volverse en mi contra.
Las noches eran especialmente difíciles. El silencio se volvía ensordecedor y los recuerdos se agolpaban en mi mente. Me reprochaba no haber puesto límites, no haber exigido respeto. Recordaba las veces que callé para evitar conflictos, las ocasiones en que acepté desplantes por miedo a perder el poco afecto que recibía. Ahora, desde la distancia, veía con claridad cómo me fui apagando, cómo mi voz se volvió apenas un susurro en medio del bullicio familiar. En medio de esa tormenta interna, empecé a reconstruir mi rutina. Conseguí un pequeño cuarto en una pensión modesta, donde el mobiliario era escaso, pero la privacidad, un lujo inesperado. Decoré el espacio con los pocos objetos que me quedaban. Una fotografía de mi infancia, un pañuelo bordado por mi madre, un libro de poemas que había leído 1000 veces. Cada cosa tenía un significado especial, un ancla en medio del naufragio. La convivencia en la pensión era peculiar. Compartía la cocina y el baño con otras mujeres, cada una con su propia historia de pérdidas y renuncia. Nos cruzábamos en los pasillos, intercambiando saludos tímidos y sonrisas cansadas. En el tiempo surgió una complicidad discreta. Nos ayudábamos con pequeños favores, una taza de azúcar, una receta compartida, una palabra de aliento en los días grises. Descubrí que no era la única que había sido desplazada, que muchas cargaban cicatrices invisibles, recuerdos de traiciones y abandonos. A pesar de la soledad, empecé a sentir una extraña libertad. Por primera vez en mucho tiempo, podía decidir sobre mi propio tiempo, mis horarios, mi silencio. No tenía que pedir permiso para leer hasta tarde, para llorar sin testigos, para caminar bajo la lluvia sin dar explicaciones. Esa autonomía, aunque nacida del dolor, se convirtió en un refugio. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a escuchar mis pensamientos sin miedo. Sin embargo, la herida seguía abierta. Cada vez que veía a una madre con su hija en la calle, sentía una punzada de envidia. Me preguntaba si alguna vez podría perdonar, si lograría reconstruir algún tipo de vínculo con mi familia. Pero, por ahora, necesitaba distancia. Era el momento de sanar, de entender que el amor no puede ser mendigado, que la entrega sin reciprocidad termina por vaciar el alma. Busqué apoyo en un grupo de mujeres que se reunía en el centro comunitario del barrio. Allí, entre desconocidas, encontré un espacio seguro para hablar, para llorar, para reír. Escuché historias de superación, de coraje, de renacimiento. Cada testimonio era un espejo donde veía reflejada mi propia lucha. Aprendí que la dignidad no se pierde por caer, sino por no levantarse, que el respeto propio es una conquista diaria, un ejercicio de voluntad. En una de esas reuniones, una mujer mayo compartió una frase que se me quedó grabada: a nadie puede quitarte lo que llevas dentro, salvo que tú lo permitas. Me aferré a esas palabras como a un salvavidas. Empecé a escribir un diario, a volcar en el papel mis pensamientos, mis miedos, mis esperanzas. La escritura se volvió una terapia, una forma de ordenar el caos interno, de dar sentido a lo vivido. Mientras tanto, mi hija no daba señales de vida. Ni una llamada, ni un mensaje, ni a una Al principio, esperaba algún gesto, una explicación, una muestra de arrepentimiento. Pero los días pasaban y el silencio se volvía más elocuente. Comprendí que debía dejar de esperar, que mi bienestar no podía depender de la voluntad ajena. Era hora de mirar hacia adelante, de construir una vida nueva, aunque fuera desde las ruinas. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una panadería cercana. El sueldo era modesto, pero me permitía cubrir mis gastos y, sobre todo, sentirme útil. El aroma a pan recién horneado, el bullicio de los clientes, la rutina de amasar y hornear, todo eso me ayudaba a mantener la mente ocupada. Mis compañeras de trabajo, mujeres sencillas y luchadoras, me acogieron con calidez. Compartíamos historias, risas,
confidencias. Poco a poco fui recuperando la confianza en mí misma, la certeza de que podía salir adelante. A veces, al final de la jornada, me sentaba en la plaza del barrio y observaba el ir y venir de la gente. Pensaba en todo lo que había perdido, pero también en lo que había ganado en independencia, serenidad, una nueva perspectiva. Aprendí a valorar los pequeños placeres, una taza de café caliente, una conversación sincera, un paseo al atardecer. Descubrí que la felicidad no siempre está en los grandes gestos, sino en los detalles cotidianos. Sin embargo, el dolor de la traición seguía presente. Había noches en que el insomnio me asaltaba, en que los recuerdos volvían con fuerza. Me preguntaba si alguna vez podría reconstruir la relación con mi hija, si habría un futuro donde el perdón fuera posible. Pero por ahora me concentraba en sanar, en fortalecerme, en aprender a poner límites. Un día recibí la visita inesperada de mi hijo Mayo R. Llegó sin avisar, con una expresión seria y un ramo de flores en la mano. Nos sentamos en la pequeña mesa de mi cuarto y hablamos durante horas. Me pidió perdón por su indiferencia, por no haber estado cuando más lo necesitaba. Me contó sus propias dificultades, sus miedos, sus errores. Fue una conversación dolorosa, pero también sanadora. Por primera vez sentí que alguien de mi familia reconocía mi dolor, que mi historia no era invisible. Esa charla me dio fuerzas para seguir adelante. Comprendí que el amor verdadero no exige sacrificios extremos, que la entrega debe ser recíproca, que el respeto es la base de cualquier vínculo. Decidí que, a partir de ese momento, no volvería a ceder mi dignidad por miedo a la soledad, que aunque la vida me pusiera a prueba, siempre elegiría el amor propio. La relación con mi hijo mejoró poco a poco. Nos veíamos con frecuencia, compartíamos comidas, paseos, charlas largas. No era perfecto, pero era real. Aprendí a disfrutar de su compañía sin expectativas, sin exigencias. Acepté que cada uno tiene su propio camino, sus propias heridas, sus propios límites. Mientras tanto, mi hija seguía ausente. A veces pensaba en buscarla, en pedirle explicaciones, en intentar un acercamiento, pero algo dentro de mí me decía que debía esperar, que el tiempo pondría las cosas en su lugar. Me concentré en mi trabajo, en mis amigas, en mi propio crecimiento. Descubrí que la soledad, lejos de ser un castigo, podía ser una oportunidad para reencontrarme conmigo misma. Con el paso de los meses, mi vida fue tomando un nuevo rumbo. Participé en talleres de arte, aprendí a bailar, retomé viejas aficiones que había dejado de lado por falta de tiempo o de ánimo. Me rodeé de personas que me valoraban, que me aceptaban tal como soy. Empecé a sentirme viva de nuevo, a disfrutar de mi propia compañía, a celebrar mis logros, por pequeños que fueran. La herida seguía ahí, pero ya no sangraba. Había aprendido a convivir con el dolor, a transformarlo en fuerza, en sabiduría, en compasión. Sabía que el camino no sería fácil, que habría días de dudas, de nostalgia, de tristeza, pero también sabía que, pase lo que pase, nunca volvería a perderme a mí misma por complacer a otros. Lo que aún no imaginaba era que la vida me pondría a prueba una vez más, obligándome a enfrentar mis miedos más profundos y a defender, con uñas y dientes, la dignidad que tanto me había costado recuperar. El tiempo, con su paso implacable, fue suavizando las aristas más filosas de mi dolor, pero no logró borrar las cicatrices. Aprendí a convivir con ellas, a reconocerlas como parte de mi historia, como marcas de una batalla silenciosa que libré durante años. La rutina en la pensión y el trabajo en la panadería me ofrecían una estructura, una red mínima de seguridad, pero la herida de la exclusión familiar seguía palpitando en lo más hondo de mi ser. Las mañanas comenzaban temprano, con el aroma a masa y café llenando el aire. Me refugiaba en la repetición de los movimientos al amasar, hornear, limpiar, atender a los clientes. Cada gesto era una forma de mantener la mente ocupada,
de evitar que los pensamientos se desbordaran. Sin embargo, había momentos en que la memoria me traicionaba. Bastaba una palabra, una canción, el rostro de una madre abrazando a su hija en la calle, para que el pasado regresara con fuerza, trayendo consigo la sensación de haber sido desechada. En la pensión, la convivencia era cordial pero distante. Cada mujer llevaba consigo su propio equipaje de pérdidas y decepciones. Nos cruzábamos en los pasillos, compartíamos alguna charla breve en la cocina, pero rara vez nos adentrábamos en las profundidades del dolor ajeno. Había una especie de pacto tácito: no hurgar en las heridas de las demás, no exponer las propias más de lo necesario. Aún así, en las noches de insomnio, sentía la presencia de otras soledades latiendo tras las paredes delgadas, como un eco de mi propia tristeza. El grupo de apoyo en el centro comunitario se convirtió en un espacio vital. Allí, entre mujeres que también habían sido desplazadas, encontré comprensión y consuelo. Escuchar sus relatos me ayudó a poner en perspectiva mi propia experiencia. No era la única que había sido traicionada por quienes más amaba, ni la única que había entregado todo a cambio de indiferencia. Cada historia era un espejo, una advertencia, una lección. Aprendí a no juzgarme con tanta dureza, a reconocer que la culpa no era solo mía. A pesar de los avances, había días en que la humillación me asaltaba con una fuerza inesperada. Recordaba escenas concretas, detalles que en su momento pasaron desapercibidos, pero que ahora cobraban un significado doloroso. La vez que mi hija me corrigió delante de sus amigos, minimizando mis palabras como si fueran tonterías, o aquella ocasión en que, durante una reunión familiar, me ignoraron por completo, conversando entre ellos como si yo no existiera. Esos momentos, pequeños en apariencia, fueron acumulándose hasta formar una montaña de resentimiento y tristeza. El reencuentro con mi hijo Mayoere había traído algo de alivio, pero también abrió nuevas heridas. Su arrepentimiento era sincero, pero no podía borrar años de distancia y silencio. A veces, durante nuestras charlas, notaba en él una incomodidad, una dificultad para mirar de frente el pasado. Yo misma luchaba por no reprocharle, por no exigirle más de lo que podía dar. Aprendí a aceptar su presencia como un regalo, sin expectativas desmedidas, sin la esperanza de que todo volviera a ser como antes. En la panadería, la relación con mis compañeras se fue fortaleciendo. Compartíamos confidencias, risas, pequeños secretos. Una de ellas, Lucía, se convirtió en mi amiga más cercana. Era una mujer fuerte, de mirada intensa y palabras justas. Había pasado por situaciones similares a la mía y entendía, sin necesidad de explicaciones, el peso de la soledad. Con ella podía hablar sin miedo, desahogarme, reír y llorar. Su apoyo fue fundamental en los momentos más oscuros. Un día, mientras preparábamos una tanda de pan dulce, Lucía me miró con seriedad y me dijo que debía aprender a poner límites, que la generosidad es valiosa, pero solo si no implica la propia destrucción. Sus palabras me hicieron reflexionar. Durante años confundí el amor con la entrega absoluta, con la renuncia a mis propias necesidades. Ahora entendía que el respeto propio es la base de cualquier relación sana, que nadie tiene derecho a pisotear la dignidad ajena, por mucho que se le quiera. La vida en la pensión era sencilla, pero no exenta de dificultades. El dinero alcanzaba justo para lo básico, y cualquier imprevisto podía desestabilizar mi frágil equilibrio. A veces sentía la tentación de pedir ayuda a mi hija, de buscar una reconciliación, aunque fuera a costa de mi orgullo. Pero algo dentro de mí se resistía. No quería volver a mendigar afecto, ni exponerme a nuevas humillaciones. Prefería la soledad digna a la compañía tóxica. En una ocasión, recibí una invitación para una reunión familiar. Era el cumpleaños de uno de mis nietos, y mi hijo Mayoere insistió en que debía asistir. Dudé mucho antes de aceptar. Temía enfrentarme a miradas de reproche, a comentarios hirientes,
a la indiferencia de mi hija. Sin embargo, sentí que era importante dar ese paso, aunque solo fuera para demostrarme a mí misma que podía hacerlo. El día de la reunión elegí con cuidado mi ropa, peiné mi cabello con esmero y preparé una torta casera, como solía hacer en el pasado. Al llegar, sentí un nudo en el estómago. Mi hija me recibió con frialdad, apenas un saludo distante. El resto de la familia se mostró cordial, pero noté una tensión en el ambiente, como si mi presencia fuera incómoda. Durante la comida, intenté participar en las conversaciones, pero mis palabras parecían perderse en el aire. Nadie me miraba a los ojos. Nadie preguntaba por mi vida. Me sentí una extraña en mi propia familia. Al final de la tarde, me despedí con una sonrisa forzada y regresé a la pensión. Came despacio, saboreando la mezcla de tristeza y alivio. Había enfrentado mi miedo, había puesto el cuerpo en un lugar hostil y había sobrevivido. No era poco. Esa noche, escribí en mi diario hoy, entendí que no necesito la aprobación de quienes no saben valorarme. Mi dignidad no depende de ellos. A los días siguientes fueron de introspección. Repase mi vida, mis decisiones, mis errores y aciertos. Comprendí que la reconstrucción de mi autoestima era un proceso lento, lleno de altibajos. Había momentos de euforia, de confianza renovada, seguidos de caídas abruptas en la tristeza y la duda. Pero, a pesar de todo, sentía que avanzaba, que cada paso me acercaba un poco más a la mujer que quería ser. En el grupo de apoyo, compartí mi experiencia en la reunión familiar. Las otras mujeres me escucharon con atención, algunas con lágrimas en los ojos. Me felicitaron por mi valentía, por no haber cedido ante la presión. Sus palabras me reconfortaron, me hicieron sentir menos sola. Aprendí que la sororidad es un bálsamo poderoso, que el acompañamiento de quienes han vivido experiencias similares puede sanar heridas profundas. Poco a poco, empecé a disfrutar de mi independencia. Redescubrí pasatiempos olvidados a la lectura, la jardinería, la costura. Me inscribí en un taller de pintura, donde conocí a personas creativas y sensibles. El arte se convirtió en una vía de escape, en una forma de expresar emociones que no podía poner en palabras. Cada trazo, cada color, era una afirmación de mi existencia, una declaración de que seguía viva a pesar de todo. La relación con mi hijo Mayo Ere se fue consolidando. Nos veíamos con frecuencia. Compartíamos paseos, charlas, silencios cómodos. Él también estaba sanando sus propias heridas, aprendiendo a ser un hijo presente, a valorar lo que antes daba por sentado. No era una relación perfecta, pero era real, honesta, construida sobre la base del respeto mutuo. Mientras tanto, mi hija seguía distante. A veces me preguntaba si alguna vez lograríamos reconciliarnos, si habría un futuro donde el perdón fuera posible, pero ya no era una obsesión. Había aprendido a soltar, a dejar ir lo que no podía controlar. Mi bienestar ya no dependía de su aprobación ni de su carrico. Había encontrado en mí misma la fuerza para seguir adelante. Un día recibí una carta de mi hija. Era breve, casi fría. Me pedía disculpas por la forma en que me había tratado, pero justificaba sus acciones con argumentos que no lograba comprender. Decía que necesitaba espacio, que su vida era complicada, que no podía hacerse cargo de mis necesidades. Leí la carta varias veces, buscando entre líneas alguna señal de arrepentimiento genuino, algún atisbo de ternura no lo encantra. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Al menos había cerrado un ciclo. Guardé la carta en una caja, junto a otros recuerdos dolorosos. Decidí que no respondería, al menos por ahora. No quería reabrir heridas, ni alimentar esperanzas infundadas. Mi energía estaba puesta en mi presente, en mi crecimiento, en las personas que sí elegían estar a mi lado. La vida en la pensión continuó, con sus rutinas y sorpresas.
Un día, Lucía me propuso que alquiláramos juntas un pequeño departamento. La idea me entusiasmó. Compartir gastos, tener más privacidad, construir un hogar propio, aunque modesto, acepto sin dudar. Nos mudamos a un lugar sencillo, Poro Acagador. Decoramos el espacio con plantas, cuadros, objetos que nos hacían sentir en casa. Por primera vez en mucho tiempo sentí que pertenecía a algún sitio. La convivencia con Lucía fue fácil, natural. Compartíamos tareas, risas, silencios, nos apoyábamos en los momentos difíciles, celebrábamos los pequeños logros. Juntas, aprendimos a disfrutar de la vida cotidiana, a valorar la tranquilidad, la compañía sincera. El departamento se convirtió en un refugio, en un espacio de libertad y respeto. A pesar de todo, la herida de la humillación seguía ahí, latente. Sabía que el proceso de sanación era largo, que habría recaídas, días de nostalgia y tristeza profunda, pero también sabía que había dado pasos importantes, que había recuperado parte de mi dignidad, que estaba construyendo una vida nueva a mi medida. Lo que aún no sabía era que el destino me tenía preparada una última prueba, una oportunidad para demostrar, de una vez por todas, que la dignidad y el amor propio son más valiosos que cualquier lazo que hiere. La vida en el pequeño departamento con Lucía trajo consigo una calma inesperada. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el aire era liviano, que los días transcurrían sin la presión de tener que demostrar nada a nadie. La rutina compartida, los desayunos tranquilos, las tardes de charla y las noches de silencio. Cómodo, me ayudaron a reconstruir una confianza que creía perdida. Sin embargo, bajo esa superficie de serenidad, persistía una inquietud sorda, una sensación de que algo aún no había sido resuelto. El trabajo en la panadería seguía siendo mi ancla. Cada jornada, entre el aroma a pan recién horneado y el bullicio de los clientes, encontraba una forma de mantenerme ocupada y útil. Las conversaciones con mis compañeras, especialmente con Lucía, se volvieron más profundas. Compartíamos recuerdos, sueños, temores. Ella, con su mirada aguda, a veces notaba cuando mi ánimo decaía y me animaba a no guardar lo que sentía. Aprendí a confiar en su discreción, a dejar que mis palabras fluyeran sin miedo al juicio. Un día, mientras organizaba unos papeles en el departamento, encontré una vieja libreta que había guardado casi por inercia. Al abrirla, me topé con anotaciones de gastos, listas de compras, pequeños recordatorios de otra vida. Entre las páginas apareció una carta que mi hija me había escrito años atrás, cuando aún era un adolescente. En ella me agradecía por mi dedicación, por los sacrificios, por el amor incondicional. Leer esas líneas me estremeció. ¿En qué momento se había perdido esa cercanía? ¿Cuándo se transformó el cariño en distancia? ¿La gratitud en indiferencia? Esa noche, el insomnio me llevó a repasar mentalmente los últimos años. Recordé detalles que antes había pasado por alto en conversaciones interrumpidas, miradas esquivas, silencios incómodos. Empecé a sospechar que detrás de la frialdad de mi hija había algo más que simple cansancio o estrés. Había una sombra, una especie de resentimiento que nunca logré comprender del todo. Me pregunté si alguna vez había cometido un error tan grave como para merecer el destierro, pero no encontraba una respuesta clara. Con el paso de los días, la inquietud creció. Decidí hablar con mi hijo Mayo Ere, quien se había convertido en mi único lazo familiar real. Nos encontramos en un café. Lejos de miradas indiscretas, le conté mis dudas, mis sospechas, la sensación de que algo no encajaba. Él, tras un largo silencio, confesó que había escuchado rumores en la familia, comentarios malintencionados que mi hija había repetido una y otra vez. Al parecer, ella sostenía que yo la había manipulado, que la había hecho sentir culpable por mis sacrificios.
que mi presencia era una carga emocional imposible de soportar. Escuchar esas palabras fue como recibir un golpe en el estómago. Nunca imaginé que mi entrega pudiera ser interpretada como una forma de control. Siempre creí que el amor se demostraba con hechos, con presencia, con apoyo incondicional. Sin embargo, comprendí que, en algún punto, mi hija había sentido mi dedicación como una presión, una exigencia silenciosa de gratitud. Me dolió, pero también me hizo reflexionar sobre la complejidad de los vínculos familiares, sobre las heridas que se transmiten de generación en generación. Esa conversación con mi hijo me abrió los ojos. Empecé a recordar episodios en los que, sin querer, había puesto sobre mis hijos el peso de mis propias frustraciones. Las veces que les pedí que me acompañaran cuando se notaba que preferían estar en otro lugar. Los momentos en que busqué consuelo en ellos sin medir el impacto de mis palabras. No lo hice con mala intención, pero ahora veía que el amor, cuando no se equilibra con libertad, puede asfixiar. Durante las semanas siguientes, me sumergí en una introspección profunda. Analicé mi historia, mis decisiones, los patrones heredados de mi propia madre, quien también había depositado en mí expectativas imposibles de cumplir. Comprendí que, aunque mi intención siempre fue proteger y cuidar, a veces el exceso de entrega puede convertirse en una carga. No justificaba la crueldad de mi hija, pero empezaba a entender de dónde venía su resentimiento. En el grupo de apoyo compartí mis descubrimientos. Las otras mujeres escucharon en silencio, algunas asintiendo con comprensión. Muchas habían vivido situaciones similares, donde el amor materno se confundía con sacrificio extremo y la gratitud se transformaba en obligación. Aprendí que la maternidad, lejos de ser un lazo inquebrantable, es un territorio lleno de matices, de contradicciones, de heridas abiertas. A pesar de todo, no podía dejar de sentirme traicionada. La forma en que mi hija me había apartado, la frialdad con la que me pidió que me fuera después de vender mi casa, seguía siendo una herida abierta. Pero ahora al menos tenía una explicación, aunque dolorosa. Decidí que no buscaría una reconciliación forzada. Si algún día ella quería hablar, estaría dispuesta a escuchar, pero no volvería a mendigar afecto ni a justificarme por mis errores. La relación con Lucía se volvió aún más cercana. Ella, con su experiencia y sabiduría, me ayudó a ver que la vida no termina con la pérdida de un vínculo, por más importante que sea. Juntas, empezamos a planear pequeños viajes, a descubrir rincones de la ciudad, a disfrutar de la libertad que da no tener que rendir cuentas a nadie. Aprendí a reír de nuevo, a celebrar los logros cotidianos, a valorar mi propia compañía. En la panadería, mi trabajo fue reconocido. El dueño me ofreció un aumento y más horas, lo que me permitió ahorrar un poco y pensar en proyectos personales. Empecé a soñar con abrir un pequeño negocio propio, quizás una cafetería donde pudiera combinar mi amor por la cocina y el deseo de crear un espacio acogedor para otras mujeres como yo. La idea me llenaba de entusiasmo, me hacía sentir que aún tenía mucho por vivir. Sin embargo, la vida no deja de poner a prueba la fortaleza recién adquirida. Un día, recibí una llamada inesperada de mi hija. Su voz sonaba tensa, casi desconocida. Me pidió que la encontrara en un parque cercano a Endudé, pero acepté. Al llegar, la vi sentada en un banco, con la mirada perdida. Nos saludamos con cautela, como dos extrañas que comparten un pasado común, pero no saben cómo acercarse. La conversación fue difícil. Ella me habló de sus propios miedos, de la presión que sentía por ser una buena madre, de la culpa que la perseguía por no poder corresponder a mis expectativas. Me confesó que, durante años, había sentido que mi presencia la asfixiaba, que no sabía cómo poner límites sin herirme. Escucharla fue doloroso, pero también liberador. Por primera vez, entendí que ambas éramos víctimas de una cadena de silencios y malentendidos.
Le pedí perdón por mis errores, por no haber visto sus necesidades, por haber esperado de ella lo que yo misma no supe pedir a mi madre. Ella, entre lágrimas, me pidió tiempo, espacio para sanar. Nos abrazamos. Un gesto torpe pero sincero. No resolvimos to do, pero dimos un primer paso hacia la comprensión mutua. Esa noche, al regresar al departamento, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y lleno de obstáculos, pero al menos ya no cargaba con el peso de la incomprensión. Compartí la experiencia con Lucía, quien me felicitó por el coraje de enfrentar la verdad, por no huir del dolor. En los días siguientes, me dediqué a cuidar de mí misma con más esmero. Retomé la pintura, salí a caminar, me permití pequeños placeres. Aprendí que la dignidad no consiste en no caer, sino en levantarse una y otra vez, en no permitir que el dolor defina el propio valor. Descubrí que el amor propio es un trabajo diario, una decisión consciente de respetarse y protegerse. La relación con mi hijo se mantuvo estable. Seguíamos compartiendo momentos, aprendiendo a conocernos desde una nueva perspectiva. Él también estaba sanando, aprendiendo a poner límites, a no cargar con culpas ajenas. Juntos, fuimos reconstruyendo un vínculo más sano, basado en la honestidad y el respeto. En la panadería, la vida seguía su curso. Los clientes habituales, las charlas con las compañeras, el aroma a pan recién hecho. Cada día era una oportunidad para empezar de nuevo, para demostrarme que podía ser feliz con poco, que la felicidad no depende de los demás, sino de la capacidad de encontrar sentido en lo cotidiano. A pesar de los avances, sabía que aún quedaban heridas por cerrar, verdades por descubrir, desafíos por enfrentar, pero ya no temía al futuro. Había aprendido que la fortaleza no es ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Y, sobre todo, había comprendido que la dignidad y el amor propio son los cimientos sobre los que se construye una vida plena, más allá de cualquier traición o abandono. Lo que aún no imaginaba era que la vida me pondría frente a una última prueba, una oportunidad para demostrar, de una vez por todas, que la mujer que renació de las cenizas era capaz de exigir respeto y construir su propio destino. El reencuentro con mi hija, aunque breve y doloroso, dejó una huella profunda en mi interior. Por primera vez sentí que ambas habíamos bajado las defensas, que el muro de reproches y silencios comenzaba a resquebrajarse. No era una reconciliación completa, pero sí un inicio, una grieta, por donde podía filtrarse la comprensión. A partir de ese día, algo cambió en mi manera de mirar el pasado y el presente. Ya no me sentía únicamente víctima de la circunstancia, sino también responsable de mis propias decisiones, de mis silencios, de mis renuncias. La vida en el departamento con Lucía se volvió más rica y significativa. Compartíamos no solo el espacio, sino también los sueños y los miedos. Ella, con su carácter firme y su risa contagiosa, me animaba a no quedarme estancada en el dolor. Juntas, nos propusimos pequeños desafíos: aprender una receta nueva, visitar un museo, inscribirnos en un curso de cerámica. Cada logro, por insignificante que pareciera, era celebrado como una victoria sobre la tristeza. En la panadería, mi trabajo era cada vez más valorado. El dueño me confió la responsabilidad de enseñar a las nuevas empleadas, y eso me llenó de orgullo. Sentía que, después de tanto tiempo, mi experiencia y mi dedicación eran reconocidas. Las jóvenes que llegaban, muchas de ellas con historias de vida difíciles, me miraban con respeto y buscaban mi consejo. Descubrí que tenía mucho para dar, no solo en el ámbito laboral, sino también en lo humano. Me convertí en una especie de referente, alguien a quien acudir en busca de una palabra de aliento o una solución práctica. A pesar de los avances,
Había días en que la nostalgia me asaltaba sin previo aviso. Bastaba una canción, una fotografía, el aroma de un guiso en la cocina para que los recuerdos volvieran con fuerza. En esos momentos me permitía llorar, pero ya no desde la desesperación, sino como quien riega una planta que necesita agua para crecer. Aprendí que la tristeza no es enemiga, sino parte del proceso de sanación. La acepté como una compañera silenciosa, que me recordaba de dónde venía y cuánto había avanzado. El grupo de apoyo seguía siendo un pilar fundamental. Allí, entre mujeres que también luchaban por reconstruirse, encontré un espacio de contención y aprendizaje. Compartíamos logros y fracasos, miedos y esperanzas. Cada historia era un recordatorio de que la vida puede ser dura, pero también sorprendente. Escuchar a otras mujeres hablar de sus propias batallas me ayudó a relativizar mis problemas, a entender que no estaba sola en mi búsqueda de sentido. Un día, durante una de esas reuniones, una de las participantes compartió una reflexión que me marcó en el verdadero coraje no es no tener miedo, sino actuar a pesar de él. Esa frase se quedó dando vueltas en mi cabeza durante días. Me di cuenta de que, aunque había avanzado mucho, aún me faltaba dar un paso crucial en dejar de vivir a la defensiva, dejar de temer al rechazo, atreverme a soñar en grande. Fue entonces cuando retomé la idea de abrir mi propio negocio. La cafetería que había imaginado tantas veces empezó a tomar forma en mi mente. Hablé con Lucía, quien se entusiasmó de inmediato. Juntas, empezamos a buscar locales en alquiler, a hacer cuentas, a imaginar cómo sería ese espacio donde las mujeres pudieran sentirse seguras, valoradas, escuchadas. El proyecto nos llenó de energía, nos dio un propósito compartido. Conseguimos un pequeño préstamo y, con los ahorros de ambas, alquilamos un local modesto en una esquina tranquila del barrio. Durante semanas trabajamos sin descanso, pintamos las paredes, restauramos muebles viejos, elegimos cortinas y vajilla con esmero. Cada detalle era una declaración de intenciones, un mensaje silencioso de que merecíamos algo mejor, de que podíamos construir nuestro propio destino. La inauguración fue un éxito. Vecinas, amigas, compañeras de la panadería y del grupo de apoyo se acercaron a celebrar con nosotras. El local se llenó de risas, de abrazos, de palabras de aliento. Sentí una felicidad serena, una satisfacción que no recordaba haber experimentado en mucho tiempo. Por primera vez, el esfuerzo y la entrega daban frutos visibles, tangibles. La cafetería se convirtió en un punto de encuentro, en un refugio para quienes necesitaban un respiro en medio de la vorágine cotidiana. A medida que el negocio crecía, también lo hacía mi confianza. Empecé a dar charlas sobre autoestima y resiliencia, a compartir mi historia con otras mujeres que atravesaban situaciones similares. Descubrí que mi dolor podía transformarse en herramienta, en puente, en semilla de esperanza para otras. Cada testimonio que escuchaba, cada agradecimiento recibido, era un recordatorio de que la vida, a pesar de todo, puede ser generosa. La relación con mi hijo Mayo RC mantuvo sólida. Nos veíamos con frecuencia. Compartíamos almuerzos, paseos, charlas profundas. Él también había cambiado anse. Mostraba más abierto, más atento, más dispuesto a construir un vínculo real. A veces me acompañaba a la cafetería y se sorprendía al ver la cantidad de mujeres que encontraban allí un espacio de contención. Me decía, con una sonrisa, que estaba orgulloso de mí. Y esas palabras, tan simples, tenían el poder de sanar viejas heridas. Con mi hija, el proceso fue más lento. Después de aquel encuentro en el parque, pasaron semanas sin noticias. Yo respeté su silencio, convencida de que cada una necesitaba su propio tiempo para sanar. Un día, recibí un mensaje suyo quería visitarme en la cafetería. La esperé con el corazón acelerado, sin saber qué esperar.
Cuando llegó, la vi más delgada, con el rostro cansado, pero en sus ojos había una luz nueva, una humildad que antes no conocía. Nos sentamos en una mesa apartada y en 3 sorbos de café hablamos largo y tendido. Ella me contó sus dificultades, sus miedos, sus inseguridades como madre y como mujer. Me pidió perdón no solo por haberme echado de su casa, sino por no haber sabido expresar sus sentimientos, por haberme culpado de sus propias frustraciones. Yo, a mi vez, le pedí disculpas por mis errores, por no haber visto sus necesidades, por haber esperado de ella lo que yo misma no supe pedir a mi madre. Fue una conversación sanadora, aunque no resolvió todo. Ambas sabíamos que el camino hacia la reconciliación sería largo, que habría retrocesos, que el pasado no podía borrarse de un plumazo, pero también sabíamos que por primera vez estábamos dispuestas a intentarlo, a construir una relación nueva, basada en el respeto y la honestidad. A partir de ese día, nuestra comunicación fue más fluida. No éramos las mismas de antes, pero tampoco queríamos serlo. Habíamos aprendido, a fuerza de dolor, que el amor no es sacrificio ciego, sino elección consciente, que la dignidad no se negocia, que el respeto propio es el cimiento de cualquier vínculo sano. En la cafetería, la vida seguía su curso. Cada jornada era un desafío, pero también una oportunidad para crecer, para aprender, para celebrar la resiliencia. Lucía y yo nos apoyábamos mutuamente, compartiendo alegrías y dificultades. El local se convirtió en un símbolo de nuestra capacidad de reinventarnos, de nuestra decisión de no dejar que el pasado dictara nuestro futuro. A veces, al cerrar la puerta al final del día, me quedaba unos minutos en silencio respirando hondo, agradeciendo por todo lo vivido. Sabía que aún quedaban heridas por sanar, que la vida seguiría poniendo a prueba mi fortaleza, pero también sabía que, pase lo que pase, nunca volvería a perderme a mí misma por complacer a otros. Lo que aún no imaginaba era que el Mayo Ere desafío estaba por llegar. Una prueba definitiva que pondría a prueba todo lo aprendido y que me obligaría a defender, con más firmeza que nunca, la dignidad y el amor propio que tanto me había costado reconstruir. El tiempo en la cafetería se volvió una sucesión de días intensos y gratificantes. Cada jornada era una pequeña victoria, una confirmación de que la vida podía reinventarse incluso después de las pérdidas más dolorosas. Lucía y yo habíamos logrado crear un espacio donde la calidez y la empatía eran la norma, donde las mujeres encontraban consuelo y fuerza para seguir adelante. Sin embargo, la tranquilidad que habíamos construido se vio amenazada por una noticia inesperada que llegó una tarde de otoño, cuando el aire ya olía a hojas secas y promesas de cambio. Recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, reconocí la voz de mi hija, temblorosa y contenida. Me explicó que estaba atravesando una crisis económica grave, que su pareja la había dejado y que no sabía cómo seguir adelante. Me pidió ayuda no solo económica, sino también emocional. Sentí una mezcla de compasión y temor. Por un lado, el instinto materno me impulsaba a correr en su auxilio. Por otro, la memoria de las heridas aún abiertas me hacía dudar. No quería volver a perderme en el sacrificio, ni repetir el ciclo de entrega sin límites que tanto daño me había causado. Esa noche, hablé largo rato con Lucía. Le conté mis dudas, mis miedos, la sensación de estar ante una encrucijada. Ella me escuchó con paciencia, sin juzgar. Me recordó todo lo que había aprendido en los últimos años, la importancia de los límites, el valor de la dignidad, la necesidad de cuidar de mí misma antes de intentar salvar a otros. Sus palabras me ayudaron a ver con claridad que podía ayudar a mi hija, pero solo desde un lugar sano, sin anularme, sin renunciar a mi bienestar. Al día siguiente, me reuní con mi hija en la cafetería. La vi llegar con el rostro demacrado, los hombros caídos,
la mirada perdida. Nos sentamos en una mesa apartada y entre lágrimas me contó su situación. Escuché en silencio, conteniendo la tentación de ofrecer soluciones inmediatas. Cuando terminó, le expliqué que estaba dispuesta a apoyarla, pero que esta vez lo haría de otra manera. Le ofrecí un lugar temporal en mi casa, ayuda para buscar trabajo, acompañamiento emocional, pero dejé claro que no podía ni quería cargar con todas sus responsabilidades. Le hablé de la importancia de la autonomía, del respeto mutuo, de la necesidad de construir una relación basada en la honestidad y la reciprocidad. Mi hija aceptó mis condiciones, aunque al principio le costó entenderlas. Se instaló en el departamento que compartía con Lucía y juntas establecimos reglas claras para la convivencia. No fue fácil. Hubo tensiones, discusiones, momentos en que sentí que todo el esfuerzo podía venirse abajo. Pero, a diferencia del pasado, esta vez no cedí ante el chantaje emocional ni permití que la culpa dictara mis acciones. Aprendí a decir no, a poner límites, a priorizar mi bienestar sin sentirme egoísta. Lucía fue un apoyo fundamental en ese proceso. Su presencia equilibraba la dinámica familiar, aportando serenidad y perspectiva. Entre las tres, fuimos encontrando una forma de convivir que respetaba las necesidades de cada una. Mi hija, poco a poco, fue recuperando la confianza en sí misma. Consiguió un empleo, empezó a reconstruir su vida y, sobre todo, aprendió a pedir ayuda sin exigir sacrificios imposibles. Durante ese tiempo, la cafetería siguió siendo nuestro refugio. Las clientas habituales notaron la presencia de mi hija y, con la discreción que caracteriza a las mujeres que han sufrido, la acogieron sin preguntas. El ambiente de sororidad y apoyo mutuo se fortaleció aún más. Cada día, al cerrar el local, sentía que habíamos superado una prueba más, que la vida nos daba una nueva oportunidad para crecer y sanar. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando mi hija, ya más estable, me pidió que le prestara una suma importante de dinero para iniciar un negocio propio. La petición me descolocó. Por un instante, sentí la vieja tentación de ceder, de poner sus necesidades por encima de las mías. Pero algo dentro de mí se reveló. Recordé el dolor de haber vendido mi casa, la humillación de haber sido expulsada, el largo camino recorrido para recuperar mi dignidad. Sabía que si volvía a sacrificarme sin medida, todo lo aprendido se desmoronaría. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, repasando una y otra vez la conversación. Al amanecer, tomé una decisión. Llamé a mi hija y le expliqué, con firmeza pero sin dureza, que no podía prestarle el dinero. Le ofrecí mi apoyo en otras formas, asesoramiento, contactos, ayuda para elaborar un plan de negocios, pero dejé claro que mis recursos eran limitados y que debía cuidar de mi propio futuro. Mi hija se molestó, me acusó de ser egoísta, de no confiar en ella. Sentí el peso de la culpa, pero me mantuve firme. Sabía que, si cedía, volvería a perderme. Los días siguientes fueron tensos. Mi hija se distanció, evitaba hablarme, se encerraba en su cuarto. Lucía me animó a no ceder, a confiar en que el tiempo pondría las cosas en su lugar. Me refugié en el trabajo, en las charlas con las clientas, en los pequeños placeres cotidianos. Poco a poco, la tensión fue cediendo. Mi hija, al ver que no iba a cambiar de opinión, empezó a buscar alternativas. Se asoció con una amiga, consiguió un préstamo bancario y con esfuerzo puso en marcha su propio emprendimiento. El día de la inauguración de su negocio, me invitó a acompañarla. Fui con Lucía, con el corazón lleno de emociones encontradas. Al llegar, mi hija me abrazó y por primera vez en mucho tiempo me agradeció por haberle enseñado el valor de la independencia. Sus palabras, sencillas pero sinceras, me hicieron llorar.
Comprendí que, al poner límites, no solo me protegía a mí misma, sino que también le daba a ella la oportunidad de crecer, de descubrir su propia fuerza. A partir de ese momento, nuestra relación cambió. Ya no era una madre sacrificada y una hija demandante, sino dos mujeres adultas, cada una con su historia, sus heridas, sus logros. Aprendimos a respetarnos, a acompañarnos sin invadirnos, a celebrar juntas los pequeños triunfos y a sostenernos en las caídas. La cafetería siguió siendo el centro de mi vida. Allí, entre tazas de café y charlas sinceras, encontré mi lugar en el mundo. Lucía y yo seguimos creciendo, ampliando el negocio, organizando talleres y encuentros para mujeres. El local se convirtió en un símbolo de resiliencia, de dignidad recuperada, de amor propio conquistado a fuerza de coraje y perseverancia. Al mirar atrás, veía el largo camino recorrido en la soledad, la humillación, la traición, pero también la reconstrucción, el aprendizaje, la libertad. Sabía que la vida seguiría presentando desafíos, que habría días de dudas y de nostalgia, pero también sabía que, pase lo que pase, nunca volvería a renunciar a mi dignidad ni a mi derecho a ser feliz. Lo que no imaginaba era que, en el momento menos esperado, la vida me pondría frente a una última oportunidad de demostrar que la mujer que renació de las cenizas era capaz de exigir respeto y de sorprender a quienes alguna vez la subestimaron. Cuando el invierno comenzó a retirarse y los primeros brotes colorearon los árboles de la avenida, sentí que algo dentro de mí también germinaba. Llevaba meses consolidando la cafetería, sosteniendo la relación con mis hijos y cultivando la serenidad conquistada. Sin embargo, faltaba un gesto definitivo que zanjara el pasado y colocara cada cosa en su sitio. No lo busqué. Llegó solo, como esos vientos que arrastran hojas viejas para dejar el terreno limpio. Una mañana, mientras acomodaba las mesas, recibí un mensaje de mi hermana menor. Hacía años que no hablábamos más allá de formalidades navideñas. Contaba que, al cumplir 70 años, nuestra madre planeaba una reunión familiar íntima y que esperaban verme. Al leer la palabra íntima, un eco de la exclusión vivida me atravesó. Recordé aquella celebración a la que no me invitaron, el crujido de la puerta cerrándose, la certeza de haber sido relegada. Respiré hondo, el miedo apareció, pero no se apoderó de mí. Esta vez no estaba dispuesta a ceder terreno. Decidí asistir, aunque bajo mis propias condiciones. Hablaría frente a todos, sin reproches teatrales, pero con la voz firme de quien se sabe dueña de sí. Lucía me abrazó cuando lo comenté. Dijo que la dignidad, cuando se hace palabra, ilumina el rostro. La tarde previa al encuentro, planchó mi falda favorita y juntas elegimos un pañuelo azul que había pertenecido a mi abuela, un recordatorio de la estirpe de mujeres resilientes que llevo en la sangre. El día señalado llegué al viejo caserón familiar. El portón se veía más pequeño, tal vez porque mis hombros ya no caminaba erguida, sin el peso de la vergüenza. En el vestíbulo olía a muebles encerados y a sopa de domingo, aromas que antaño me parecían hogareños y que ahora percibía neutros. Sin nostalgia, saludé con cortesía. Algunas miradas reflejaron sorpresa, otras, precaución. Mi madre, sentada en su sillón preferido, me observó con la misma mezcla de orgullo y desconcierto que recordaba de mi infancia. Luego de los brindis iniciales, pedí la palabra. Nadie se lo esperaba. La charla se apagó como una vela sin oxígeno. Me levanté despacio. Sentí latir las sienes, pero la voz salió clara. He venido porque los lazos existen, pero también porque merezco respeto. Durante años acepté silencios y desplantes, creyendo que ser familia bastaba para curar heridas. Hoy entiendo que el cariño se cultiva o se seca. Yo elegí cultivarlo, incluso cuando no hallé reciprocidad. Vendí mi casa para ayudar, y al día siguiente me quedé sin techo ni abrazo. No lo menciono para culpabilizar,
sino para marcar un límite. Nunca más permitiré que mi entrega sea interpretada como obligación eterna ni chantaje emocional. A quienes deseen compartir conmigo desde la honestidad, mi puerta está abierta. A quienes no, les deseo paz, pero caminaré sin mirar atrás. La sala quedó inmóvil. Reconocí en los rostros un mosaico de emociones: san vergüenza en mi hermana, incredulidad en un primo, lágrimas contenidas en mi madre. A mi hija bajó la mirada. Mi hijo, sentado a su lado, apretó su mano ofreciendo soporte. La respiración retenida se liberó al unísono, como si hubiese estallado un globo invisible. Mi madre se levantó con lentitud. Sus pasos, antes firmes, titubeaban. Se acercó, posó la mano en mi mejilla y musitó: no supe ver tu dolor. Pensé que la fortaleza que mostrabas era inquebrantable. Perdóname, sentí la piel arder bajo el contacto. Asentí, sin palabras. El perdón no borraba el pasado, pero abría un surco de comprensión donde antes solo había maleza. Mi hija, temblorosa, pidió hablar. Reconoció sus temores, las culpas acumuladas, la vergüenza que la devoró cuando vio mi maleta en el pasillo. Confesó que había contado versiones sesgadas para justificar acciones que ni ella misma comprendía. Con la voz cortada, prometió no repetir patrones de manipulación y agradeció mi negativa reciente al préstamo. Al préstamo, dijo que fue la primera vez que entendió el verdadero significado de un límite amoroso. Su sinceridad me conmovió, pero no me hizo perder la claridad. Le sonreí, señal de que había escucha, pero también de que la confianza se reconstruye con hechos, no con discursos. Tras las palabras, propuse un nuevo pacto familiar en reuniones abiertas, invitaciones explícitas, decisiones transparentes respecto a cuidados, dinero y afectos. Nada de sacrificios impuestos ni de obligaciones tácitas. Quien aceptara sería bienvenido. Quien no, que siguiera su camino sin resentimientos. Sorprendente, la mayoría asintió. Quizá porque mi calma convertía cualquier objeción en un eco sin potencia. Quizá porque las grietas aparecidas en la fachada de perfección los obligaban a mirarse. La velada continuó, ya sin la tensión soterrada que antes permeaba cada conversación. Reímos, hablamos de anécdotas infantiles, planeamos un almuerzo en la cafetería para la semana siguiente. Me fui con el pecho ligero, sin deuda moral ni emoción contenida. En el taxi de regreso, contemplé el reflejo de mi rostro en la ventanilla. Era el mismo de siempre y a la vez completamente nuevo. Los días posteriores certificaron que el cambio no fue efímero. Mi madre comenzó a llamarme de forma regular, interesándose por mi vida sin invadirla. Mi hermana visitó la cafetería y entre cafés y risas tímidas, empezamos a deshacer nudos antiguos. Mi hija, fiel a su palabra, trabajó duro en su negocio y cada cierto tiempo compartía avances conmigo, no para pedirme nada, sino para celebrar logros. Agradecía cuando podía y aceptaba un no sin ofenderse. Con mi hijo, la complicidad se volvió costumbre a mí. A veces almorzaba en la trastienda, ayudando a hornear galletas mientras charlábamos sobre libros o música. La cafetería, por su parte, floreció. Incorporamos talleres de lectura y microconferencias sobre finanzas básicas para mujeres. Ver a clientas salir con los ojos brillantes, más seguras de sí mismas, me recordaba el propósito original: ofrecer un refugio donde cada una pudiera reinventarse sin temor. Cuando alguna me pedía consejo, no hablaba de renunciar ni de sacrificarse, sino de equilibrio, de poner el corazón sobre la mesa solo si también se conserva un plato para una misma. Cierta tarde de verano, mientras colocaba macetas nuevas en la terraza, sentí la plenitud que nace de la coherencia. Miré mis manos, cuarteadas por la harina y la pintura, y supe que cada arruga contaba una victoria. Había renunciado a la complacencia Parou Noal
Amor, había aprendido a esperar, pero sin dejar que mis días dependieran de la voluntad ajena. Comprendí que la dignidad es un músculo, ansí se ejercita, sostiene. Si se abandona, se atrofia. Yo la entrené con lágrimas, silencios y finalmente con palabras. Esa noche escribí mi última entrada en el diario que me acompañó durante la tormenta. Y miro atrás y no veo ruinas, sino cimientos. Creí que vender mi casa era perderlo todo. Resultó ser la llave que abrió otra vida. Fui expulsada del lugar que había construido, pero encontré un hogar en mi propia piel. He descubierto que el amor propio no se negocia y que la voz que defendí nunca más volverá a callar. Mañana puede traer nuevos desafíos, pero la mujer que se levante para enfrentarlos estará de pie, con la frente en alto y las raíces firmes en la tierra de su dignidad. Cerré el cuaderno, apagué la lámpara y, al hacerlo, sentí que la historia que durante tanto tiempo me mantuvo prisionera se transformaba en un relato de emancipación. Tal vez otros narren mi viaje como una crónica de desencuentros. Yo lo cuento como la aventura de aprender a decirme que sí a mí misma. Y mientras el sueño me vencía, supe que cualquier puerto al que llegase a partir de entonces llevaría siempre el nombre de esa conquista silenciosa y definitiva, en libertad.